a mí no me dijeron, ya voy a averiguar bien, pero a mí no me dijeron en lo personal que tengo que llenar algún formulario para que ustedes estén o tengo que incluirlos en alguna lista. La lista se arma de la asistencia que ustedes van teniendo en las clases. Lo que sí, avisen en las cátedras donde eligieron en primera instancia que están viniendo a esta. ¿Se entiende? Porque si no, en las otras cátedras pueden darle como falta. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro ese temita? Sí, profe, gracias. Bueno. Recuerden siempre participar, no pongan en el chat, simplemente que en el chat queden los nombres, apellido, libreta universitaria y DNI. Cualquier consulta o las respuestas a las preguntas que yo hago, habiliten el micrófono, es mucho más sencillo. Bueno, vamos a comenzar porque esta clase va a ser medio larga. ¿En qué sentido? Yo me voy a tomar el tiempo porque este es un concepto o varios conceptos totalmente nuevos y distintos y propios a su vez de la contabilidad pública. Ustedes, para, para situarlos un poco en tema, ustedes cuando analizaban contabilidad 2, por ejemplo, las contabilidades de las empresas, ¿sí? Tenían que definir un famoso plan de cuentas. Ya lo habrán visto también en contabilidad 1 o introducción a la contabilidad, en contabilidad 2, y bueno, si están haciendo contabilidad 3, deben estar viendo la parte de exposición. ¿Quién hacía el plan de cuenta en una empresa? Y bueno, la propia empresa, siguiendo algunos lineamientos que marcaban las normas contables profesionales. Uno podía ponerle una cuenta clientes o una cuenta de deudores por venta, podía hacer una apertura de esas cuentas en deudores en gestión judicial, deudores morosos. En cuanto a la caja, podría tener una cuenta que se llame fondo fijo, otra cuenta que se llame caja, o sea que estaba un poco librado al criterio profesional del contador que tenga a cargo el llevado de esa contabilidad. ¿Sí? Bueno, en la parte pública eso no ocurre así. ¿Qué quiero decir? ¿Se lleva una contabilidad del sector público? Sí. ¿Estamos? Que es justamente lo que hace referencia a la contabilidad gubernamental. A ese, si se acuerdan, en el primer trabajo práctico decíamos, no es lo mismo contabilidad pública que contabilidad gubernamental, puesto que una es una disciplina, la contabilidad pública, en camino a ciencia, porque tiene principios autónomos. En cambio, la contabilidad gubernamental era un sistema de información contable de la contabilidad financiera, patrimonial, económica y presupuestaria. Bueno, la base de ese sistema de información son los clasificadores presupuestarios. Imagínense, sería prácticamente imposible o muy complicado de analizar si cada contador de cada uno de los SAF, encargado del departamento contable de cada uno de los SAF, aplique un criterio y nombre cuentas a su libre albedrío, digamos. Sería muy complicado después poder consolidar toda la información, lo que para el contador del SAF A era bienes de cambio, ¿sí? O era, qué sé yo, un crédito, para el contador del SAF B puede ser un activo líquido, ¿sí? Y puede ser una inversión en lugar de un crédito. Entonces, para evitar todo eso y para también por la magnitud de lo que representa el sector público y toda su estructura, que es bastante compleja, eso ya lo estuvimos viendo, es que se desarrollaron, por lo menos a nivel provincia, también existen a nivel nación, pero nosotros les enseñamos en este práctico los clasificadores presupuestarios a nivel provincia. Y uno dirá, y a nivel municipio, bueno, pueden utilizar este manual de clasificaciones presupuestarias también los municipios. ¿Eso por qué? Porque la Auditoría General de la provincia los audita a los municipios. Entonces, si ellos no tienen un clasificador presupuestario propio, digamos, sancionado por un medio de una ordenanza,
pueden utilizar este clasificador presupuestario. ¿Sí? Entonces, es fundamental que ustedes conozcan, por lo menos a nivel provincial, cómo se lleva a cabo esa registración o cómo se lleva la contabilidad ya como sistema de información. Entonces, la primera gran diferencia es, yo en una empresa como contador o como futuros colegas, van a tener la capacidad de aplicar su criterio profesional para determinar cuál es el plan de cuenta que se adecua a esa empresa. Acá no. Si le toca trabajar en el sector público, van a tener que aplicar los clasificadores presupuestarios. Profe, ¿puedo crear una cuenta nueva? No. Ya está dada por el clasificador. Entonces, para aprobar esta materia, ¿qué se tienen que saber? No digo de memoria, pero sí con un gran detalle en cuanto a su estructura y composición. ¿Qué tienen que saber? El clasificador. Los clasificadores presupuestarios, pues son varios, ¿sí? Los clasificadores presupuestarios van a tener dos grandes partes o dos grandes secciones, le podríamos decir. Una parte o una sección en donde hay un catálogo de cuentas que están enunciadas cada una de las cuentas, y otra parte que creo que es el que tienen subido, que vendría a ser como una suerte de manual de cuentas. Ustedes, si volvemos a la empresa, en una empresa tienen el plan de cuentas, y si es una empresa un poquito más grande, se suele tener también un manual de cuentas. ¿Qué dice el manual de cuentas? ¿Cuál es el comportamiento de esa cuenta? O sea, cuándo los saldos se deben debitar y cuándo los saldos se deben acreditar. ¿Y qué contiene esa cuenta? ¿Qué contiene esa cuenta en cada, o sea, qué agrupa, qué partidas? Esa es otra. A nivel de contabilidad empresarial, uno tenía operaciones, transacciones. Acá suelen estar como partidas presupuestarias. ¿Por qué? Porque cada cuenta va a tener asignada un presupuesto, ¿sí? O parte de ese presupuesto. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? La primera idea que quisiera que se quede como idea, como una idea muy vaga, o sea, una idea muy somera, muy superficial, es que los clasificadores presupuestarios son para el sector público lo que podría denominarse como un plan de cuenta. Ahora, ¿los clasificadores presupuestarios son planes de cuenta? No. ¿Está claro? No. Es lo que se asemeja. ¿Y esto por qué se lo aclaro? Si ustedes en el examen final definen clasificadores presupuestarios como son los planes de cuenta de los municipios, está mal y van a tener reprobada la pregunta. Uno hace la analogía al solo efecto de la comparación y de que ustedes puedan aproximarse a una primera idea de lo que son los clasificadores presupuestarios. Pero no se definen bajo ningún punto de vista a los clasificadores presupuestarios como los planes de cuenta contables del sector público. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Es como para que ustedes tengan una idea, cuando el profe le habla o si le toca esta bolilla para rendir, es bueno, se acuerdan de decir, bueno, era parecido a los planes de cuenta, pero no son los planes de cuenta. Ahora vamos a ver bien su definición. Bueno, primero comencemos con algunos conceptos básicos para empezar a incorporar en un principio nuevos términos que son términos básicos de la materia. El primero es presupuesto. Seguramente esto ya lo desarrollaron en teoría, yo lo traigo a colación para refrescarle nada más. Presupuesto es, hay un montón, no un montón, pero sí hay diversas definiciones de presupuesto de acuerdo a los autores, el enfoque que le dan. Por ejemplo, algunos autores, como dentro de ellos Terry, en una definición muy básica, dice que el presupuesto es el cálculo legal de lo que gastará el gobierno, ahí, de lo que gastará el gobierno en el año siguiente y de los recursos que podrá tener a su disposición para llevar esos gastos. Entonces,
acá uno está diciendo es como una previsión, una proyección. Otros, como era el profesor Gustavo Ubierna, que es un profesor emérito de la cátedra, ¿sí? de la Cátedra de Contabilidad Pública de la Universidad Nacional de Salta, decía que es esencialmente un plan de acción, es decir, un mandato de hacer, que el pueblo por medio de sus representantes dispone que realice el poder, este poder administrador, a los fines de gobernar. Fíjense, un plan de acción para gobernar la comunidad en su camino al bien común. O sea, que no es solamente un cálculo legal de una lista de ingresos y gastos, sino que un plan de acción, ya que había una connotación hasta política y con un sentido republicano, porque es un mandato de hacer que el pueblo, por medio de sus representantes, dispone al poder. Y esta es quizás una de las definiciones que vieron en la cátedra, porque es la que por ahí le suele pasar el profe Moreno, y se constituye una institución republicana y una ley especial. Entonces, primero, ¿qué es el presupuesto? Una institución republicana, es algo propio de la república, ¿sí? De este sistema de gobierno que es republicano. Tiene principio de legalidad. ¿Qué quiere decir eso? No puede haber un presupuesto que no esté sustentado por medio de una ley. Y esa ley tiene particularidades propias. Por eso es una ley especial, donde se prevén los ingresos a recaudar, fíjense el verbo, prevén, no se establecen, no se determinan, no se fijan, se prevén los ingresos a recaudar y los gastos a realizar, al mismo tiempo que se autoriza la recaudación de dichos recursos y la realización de los gastos durante un periodo determinado. Fíjense estos dos conceptos. Primero, se prevén, se estiman los ingresos y los gastos a realizar, pero al mismo tiempo se autoriza a la recaudación de esos ingresos. Es decir, el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo hace uso de su facultad, su poder de coerción, su poder de imperio, para, como es una ley el presupuesto, hacerla cumplir y en su articulado mandar a, o sea, autorizar, mejor dicho, no mandar a autorizar a la recaudación de esos recursos que son, que se prevén. Y la realización de los gastos, acá la realización quiere decir la ejecución de ese dinero en los gastos que se establecen por un periodo de tiempo determinado. El presupuesto tiene como principio el ejercicio, y el ejercicio es el año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por esta razón, amalgaman dos funciones importantes, la previsión y la autorización. Bueno. El presupuesto, o sea, en realidad, la contabilidad pública, en esta etapa de la contabilidad gubernamental, en la parte presupuestaria, tiene ciertos principios que debe seguir. ¿Qué son en primera instancia esos principios presupuestarios? Son reglas, pero tienen una característica, tienen una naturaleza política, contable y económica. ¿Sí? Entonces, estas son reglas. Fíjense que no son solamente, ustedes cuando hacen un balance, por ejemplo, de una empresa, llevan a cabo un conjunto de principios, pero llevan a cabo, digamos, son reglas de naturaleza contable, o sea, son técnicas. Acá no. Acá está este conjunto de reglas que son los principios presupuestarios, tienen una naturaleza política, porque hay clasificadores que tienen ese objetivo desde la mirada política, digamos, una naturaleza contable y otra económica. Fíjense que dicen que disciplinan la institución presupuestaria, la ordenan, le dan forma, le dan sentido. Como tales, deben inspirar las distintas fases del ciclo presupuestario. Y esto, ¿sí? Remarquen, porque ¿cuáles son las fases del ciclo presupuestario? El presupuesto, ¿cuáles son las fases de ese presupuesto? Primero se elabora, luego se aprueba, acto seguido se ejecuta y al final se controla. Se elabora, se aprueba,
se ejecuta y se controla. Por todas esas fases pasa esta institución que se llama, ¿cómo, chicos? Principios presupuestarios. Presupuesto, exactamente. O la institución presupuestaria. La elaboración y la aprobación va a tener que ver con lo que se llama formulación. La ejecución con la ejecución y el control puede ser interno o externo o ambos. El control interno lo va a hacer la sindicatura, les voy anticipando, y el control externo lo va a hacer la auditoría de ese presupuesto. ¿Cuáles son los presupuestos presupuestarios? Competencia, unidad, universalidad, temporalidad, claridad y transparencia, publicidad, exclusividad, veracidad y exactitud, equilibrio presupuestario, este es importante, las reglas macrofiscales, programación, flexibilidad y legalidad. Bien, con respecto a esta materia pueden ver, o sea, este punto de la materia pueden verlo en Achabayán, que le da una mirada un poco más jurídica a la institución presupuestaria, y en las Heras, que toma el presupuesto como un instrumento de gestión, ¿sí? Ahora, ¿cuáles de los principios son más importantes? Todos son importantes, pero ¿por qué hay anotaciones que son claras? Primero, fíjense que en la Constitución Provincial, en el artículo 68 y en el 127, hablan del presupuesto y qué dicen del presupuesto, que es uno. Y que en ese presupuesto están los gastos y los ingresos. No puede haber un presupuesto de gasto y un presupuesto de ingresos. No puede haber un presupuesto para una parte del sector público y otro presupuesto para otra parte del sector público. Se hace un solo presupuesto en donde se consolidan todos los gastos y los ingresos. Universalidad, tienen que estar previstas, estimadas y fijadas todos los tipos de transacciones, ya sea de ingresos o de gastos. Lo que no está contemplado, ¿sí?, no puede después aparecer. En realidad sí, pero en principio es que se incluyan la universalidad de todas las operaciones. Temporalidad, LC, ley de contabilidad, CP, contabilidad, constitución provincial. La temporalidad, digamos, no existe una ley eterna. Todos los años se debe sancionar a nivel provincial y nacional una ley de presupuesto. Y a nivel municipal una ordenanza. ¿Sí? Claridad y transparencia. La partida presupuestaria debe ser clara y transparente. Publicidad, se publica esa ley en el boletín oficial. Exclusividad. ¿A qué tiene que ver esto? Muchas veces la legislatura, y eso, a ver, el típico ejemplo son las leyes impositivas. Agarra y dicen reforma tributaria. Y es una ley que tiene 4 títulos. El primer título modifica impuesto a la ganancia, el segundo título modifica impuesto a los bienes personales, el tercer título actualiza la tabla de monotributo y el cuarto título actualiza la tabla de las retenciones de ganancia de cuarta categoría, que es el típico ejemplo. Bueno, ustedes fíjense que son también llamadas en la jerga leyes ómnibus, o sea, una ley que trata distintos temas, ¿sí? Y por ahí también te cuela la gente del gobierno, de los distintos gobiernos, porque lo hacen todos. ¿Se acuerdan que por ahí bueno, con esto de la pandemia quizás no se dio tanto, pero previo pandemia, generalmente para diciembre, ¿sí?, ocurría un hecho que se repitió, por lo menos yo tengo memoria de 5 o 6 años seguidos. Entre el 22 y el 26 de diciembre, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sesionaban desde las 8 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Sí? Sesiones que las transmitían por Crónica, por TN, y ahí cuando aprobaban, se quedaban hasta las altas horas de la madrugada y aprobaban leyes ómnibus. Ojo, no dice la ley ómnibus, uno le decía, ¿por qué leyes ómnibus? Porque eran largas y cada título de esa ley modificaba algo en particular. Bueno, eso en el presupuesto no existe. La ley de presupuesto, ¿de qué habla? Únicamente del presupuesto. Por eso es exclusivo su contenido. ¿Estamos? No puede haber en la ley de presupuesto, por ejemplo, una actualización de otra ley o parte
o sea, parte del articulado que regule otra cosa o legisle otra cosa. Toda la ley de presupuesto va a hablar del presupuesto de ese año. Perdón, para el año siguiente. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Por favor, silencien sus micrófonos, ¿sí? Yo los voy silenciando de a poco, pero bueno, si de forma casual se les vuelven a activar y no necesariamente quieren hacer una consulta, silencienlo, por favor. Bien, veracidad y exactitud. La exactitud, bueno, más que una exactitud tiene que haber una alta probabilidad, o sea, en cuanto a los gastos se determinan, se fijan, pero en cuanto a los ingresos, como se estiman, se tienen que utilizar técnicas de estimación coherentes. Otro principio que es importante es el equilibrio presupuestario. Si bien acá hay distintas doctrinas y una parte de la biblioteca dice una cosa y otra parte dice otra, pero los presupuestos, sí, y es, digamos, el concepto clásico, es que los ingresos tengan la misma magnitud, la misma cuantía que los gastos. Entonces, cuando un presupuesto tiene igual cantidad de recursos, igual cantidad de gastos presupuestados, se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Eso se debe cumplir. Ahora, ocurre, y eso lo he visto yo personalmente, que también lo pueden ver ustedes, ¿no? Hay presupuestos, en el caso puntual del municipio de Salta, en donde eso no se da. Y, por ejemplo, ustedes tienen recursos por 100, gastos por 80 y tienen un resultado de 20 pesos. Eso habla de una falta de conocimiento en la materia, ¿no? Tanto en la parte legislativa del Consejo Deliberante como quienes llevan a cabo la ejecución, porque no puede, este equilibrio presupuestario habla de la sana administración, porque si uno prevé que le va a quedar algo de dinero, fíjense que estaría en contradicción o por lo menos en conflicto con la esencia del presupuesto. El presupuesto marca un plan de acción. Entonces, ese plan de acción es porque yo como gobierno, y por eso también gané como para gobernar, identifiqué necesidades públicas que la sociedad, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Bien, que la sociedad valoriza como importantes, le da, digamos, prioridad, las prioriza. Entonces yo en función de esas necesidades que identifiqué y al cual la sociedad me apoyó con su voto, yo llegué al gobierno. Entonces, cuando yo llego, en la teoría por lo menos debería ocurrir esto, entonces cuando yo llego con una propuesta política, en donde en esa propuesta política lo que básicamente desarrollo es un plan de acción, un plan de gobierno, en donde yo digo, bueno, si yo, a mí me gustaría administrar esto de esta manera para dar prioridad a la satisfacción de estas necesidades, ¿sí? Y quizá el partido del otro color político le gustaría administrar para dar prioridad a otras necesidades. Entonces, de eso se trata la política, de propuestas de administración y de satisfacción de necesidades en un orden de prioridad. Cuando llega un gobierno que llega por el voto popular o por el voto, digamos, de la población, cuando plantea cuáles son esas necesidades, en función de esas necesidades que él desea o que él propone satisfacer en una primera instancia, debe estimar los recursos que va a necesitar. Entonces, si uno lo ve de ese lado, si a mí me quedan recursos, me sobran recursos, yo estoy haciendo o provocando un sacrificio mayor en la población por recursos que no voy a utilizar, porque un recurso que no tenga un destino, que no se aplique a un gasto y dicho gasto satisfaga una necesidad en particular, es un esfuerzo que está haciendo la población. La mayoría de los recursos del Estado, ¿de dónde provienen? Ya vamos a ver, en su gran mayoría, de los recursos tributarios. Entonces, ustedes imagínense que un intendente de una localidad le dice, bueno,
a toda mi población le voy a retener 5.000 pesos por mes y lo presupuesto. Pero en ese mismo presupuesto ustedes ven que le queda un saldo positivo y le queda, qué sé yo, en el año le quedan 500.000 pesos como, entre comillas, un resultado positivo, porque uno dice, yo estimo recaudar 5 millones, estimo tener un gasto por 4,5 millones, me va a quedar 500.000. Ustedes como ciudadanos, ¿qué le reclamarían a ese intendente? ¿Qué se le ocurre? ¿Mm? Y No que le para dirían, algo tiene que usar esos 500.000, digamos. o sea, yo pónganse, primero que bueno, que nos den la posibilidad de reclamarlo, ¿no? Pero si no, el interrogante sería, ¿por qué me estás? Los impuestos ustedes saben, y ya lo vieron en derecho tributario, quizás lo están por ver, son detracciones de los patrimonios, detracciones de las riquezas y de los patrimonios de los individuos, porque esos son los impuestos, ¿no? O los tributos en realidad en general, son detracciones, es decir, mermas, quitas de la ganancia de los individuos para la contribución a la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces, lo primero que le diríamos es, bueno, si me está reteniendo 500.000, perdón, me está reteniendo 5 millones y de esos 5 millones te sobran 500.000, ¿por qué no me retenés un poco menos? Ya que si te sobra no lo estás utilizando, ¿sí? O sea, no retener, sí, me detraes de mi riqueza un poco menos vía impuesto, que la tasa baje de los impuestos. Cuando uno pide que bajen la tasa de los impuestos, lo que está pidiendo es eso, que me detraiga de mi riqueza personal, individual, menos plata. ¿Estamos? O la otra crítica sería, ya que me estás detrayendo de mi riqueza personal esos 500.000 pesos, no te pueden sobrar, no pueden quedar inutilizados, no pueden tener no pueden quedar sin un destino al cual se apliquen. No puedo yo tener esos fondos sin un destino. ¿Por qué? Porque sería una arbitrariedad. Sería una arbitrariedad. Es de ahí, de esa concepción del equilibrio presupuestario. Porque si sobran recursos, significan que no están bien establecidas las necesidades públicas que demandan de gastos públicos para ser satisfechas. Y si me queda menos, supongamos que me queda un resultado negativo, no van a ser satisfechas. O sea que voy a fracasar en mi plan de acción. Que de hecho, cuando se presupuestó, ¿saben cuándo se presupuesta? Bueno, si todo funciona como corresponde, los primeros años, en los primeros meses del año se presupuesta. Generalmente en noviembre del año anterior ya tiene que estar el anteproyecto de ley de presupuesto para que se sancione y se apruebe durante diciembre y comience a entrar en vigencia el 1 de enero de cada año, ¿sí? Nadie se esperaba, por ejemplo, una pandemia. Entonces, la necesidad pública que tiene hoy por hoy los ministerios de salud provinciales de cada una de las provincias demanda de mayor gasto público en ese sector, que se compren más insumos médicos, que se capacite al personal médico, que se contrate nuevos agentes sanitarios, nuevos médicos, nuevas enfermeras, que se ocupen cargos, que se llame gente que se pensaba jubilar, que no se la jubile y que se le mantenga digamos, la vigencia en su actividad. Todos esos cambios hacen que el gasto en el Ministerio de Salud, comparado a años anteriores, este año o estos años, en forma eh, sustancial, se ve incrementado. Ahora, ¿con qué se van a financiar esos gastos? No estaba previsto en ningún lado, porque nadie tenía en su cabeza, cuando digo nadie me refiero a los legisladores que nos gobiernan, no tenían en su cabeza como ningún ciudadano común que íbamos a atravesar una pandemia. Estoy hablando, pónganse en la cabeza o vuelvan en el tiempo mentalmente a enero del 2020. Nadie se pensaba, esto era un problema que tenían los chinos, ¿sí? en un pueblito que estaba alejado de la capital china y que
llamaba la atención, nada más. Cuando esto estalla, ¿sí? Se da esa particularidad. Ahora, el primer año puede haber pasado, se manejaron con decreto de necesidad y urgencia, hubo distintas cosas. Fíjense que este segundo año en que estamos atravesando la pandemia, ya los presupuestos, tanto nacionales como provinciales, y las ordenanzas municipales, que son ordenanzas del presupuesto, ya contemplan el financiamiento de esos gastos mediante, ¿sí?, la estimación de recursos que luego, en la otra parte del articulado de la ley de presupuesto, autorizan a su recaudación. Y así es como por ejemplo, surgieron, si mal no recuerdo, el impuesto a las riquezas, o algo tiene que ver. El cobro en materia de migración, ¿sí?, de ciertos aranceles para la gente que está ingresando. Todo eso, si bien son leyes individuales las de los impuestos, pero sí van a estar contempladas dentro de la ley de presupuesto porque son ingresos a recaudar, que ya se los prevé. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir este principio que es fundamental, el equilibrio presupuestario. Yo, si tengo un gasto, tengo que tener la fuente de su financiamiento. Y ese gasto no puede ser al vicio, ese gasto tiene que responder a la satisfacción de una necesidad pública. Yo no puedo aumentar el gasto público porque sí. A pesar de que en la práctica ocurren distintas cosas, desde lo que se enseña y desde lo que debería ser, como está organizado el sistema, es que el gasto público tenga un justificativo. ¿Y cuál es ese justificativo? ¿Por qué yo voy a gastar en esto? ¿Por qué voy a aplicar fondos del gobierno, de todos, en esto puntual? Porque esto va a satisfacer una necesidad colectiva. Entonces, el equilibrio acá generalmente lo relacionamos con ingresos igual a recursos igual a gastos, pero tiene su explicación. Y la explicación es esta, que no puede haber gastos en exceso porque significaría que habría necesidades colectivas insatisfechas, y no puede haber tampoco recursos en exceso porque eso implicaría que hay una mala estimación de los recursos, ¿sí? Y eso ya es en perjuicio del ciudadano porque estoy detrayendo de la riqueza individual y ese dinero no lo estoy aplicando en nada. Entonces, el equilibrio presupuestario corresponde a eso. Luego, que los presupuestos deben ser flexibles, sí, y el principio de legalidad. Todo presupuesto tiene que tener como sustento una ley, sustento jurídico, naturaleza jurídica, una ley. Es decir, no puede ser un presupuesto, no puede ser una ordenanza, no puede ser un DNU, no puede ser un decreto provincial o presidencial. Sí o sí tiene que ser una ley. Hasta acá, ¿alguna consulta? Profe, cuando hablamos del tema de presupuesto, también se puede sacar, o sea, plata destinada, se la puede sacar, o sea, por ejemplo, cuando veía también la noticia del tema de que se habían quitado ahorita la copa de leche, por ejemplo, a los chicos, en ese caso se sacó dinero que no. Se reafectó o se reasignó, ¿sí? Eso Claro, sí, claro. puede ocurrir, ¿sí? Es, digamos, válido que ocurra, pero tampoco puedes desvirtuar toda la ley de presupuesto, porque si no, imagínense que también sería como una situación que no tiene mucho sentido. O sea, ustedes imagínense esto, hacemos un anteproyecto en un municipio, para que sea algo más pequeño. Hacemos un anteproyecto de ordenanza del presupuesto 2021 o 2022. Decimos, bueno, vamos a tener que tener estos gastos. ¿Quién hace la ley, el anteproyecto o el proyecto de ordenanza municipal? El intendente. O sea, el intendente con toda su gente, ¿sí? Con toda su SAF. Entonces, supóngase que formulamos, no es hacemos, sino formulamos la ordenanza de presupuesto del municipio de Salta. Establecemos cuáles van a ser las aplicaciones de esos recursos, es decir, determinamos los gastos que vamos a tener. Estimamos los recursos que vamos a recaudar y lo mandamos al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante modifica ciertas cosas y dice, mira, ¿por qué vas a gastar tanto en
hacer plazas. Eso que estás por gastar en hacer plazas mejora caminos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué vas a gastar tanto en, no sé, qué sé yo, comprar vehículos? Eso que vas a gastar en comprar vehículos, ¿sí? Aumentemos el gasto y le aumentemos un 15% de salario a los municipales. ¿Se entiende? O sea, en el Consejo Deliberante se discute esa ordenanza y sale una ordenanza. Si no existiría ciertas excepciones, el intendente podría agarrar y decir, bueno, yo ahora reasigno todo como me parece y ya está. Entonces, si bien se puede reasignar algunas partidas con algunas situaciones puntuales, y el espíritu es que no desvirtúe la esencia de ese presupuesto, porque si no ya pasa a ser arbitrario. Ya el Ejecutivo es como, fíjense que ¿qué es una ley? Un mandato de hacer. Y es un mandato de hacer del legislativo hacia el Ejecutivo. Entonces, pueden haber modificaciones, de hecho las hay, las modificaciones presupuestarias, pero no tienen que desvirtuar ese mandato de hacer. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Profe, y ahí también el tema de, veía también, por ejemplo, de IPV, ¿no? Por ejemplo, cuando decían que no se estaba recaudando el dinero para, o sea, de las cobranzas de las cuotas de vivienda, Ajá. no se recaudaban también el importe esa para poder seguir construyendo viviendas, o sea. Y bueno, supuestamente estaba presupuestado, o sea, estimado que se iba a recaudar este año un tanto, y si no se está recaudando, esa fuente de financiamiento no está siendo tal. Y eso retrasa, obviamente. Bueno, algunos artículos de la Constitución de la provincia de Salta que son importantes en materia de presupuesto. Primero el 68, en donde lo define prácticamente el presupuesto y dice que el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos, ahí está el principio de universalidad, todos los gastos de inversiones anuales del Estado provincial y prevé los pertinentes recursos. Fíjense que no dice prevé los recursos, los pertinentes, tiene que haber una pertenencia, una correlación entre eso que se decide gastar para satisfacer una necesidad pública y cómo se financiará por medio de los recursos. Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Qué es su iniciativa legislativa? ¿Quién hace el proyecto de ley o el anteproyecto de ley o el anteproyecto de ordenanza? El que puede además proponer presupuestos plurianuales sin que en ningún caso estos puedan exceder el periodo de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o su reemplazante legal. El presupuesto no contiene disposiciones creadoras, derogatorias o modificatorias de otras normas. Eso también es una particularidad de esta ley de presupuesto. El presupuesto no crea nada, no puede crear un impuesto el presupuesto. Si quiero crear un impuesto, hay una ley propia de creación de ese impuesto. Tampoco deroga nada. Yo no puedo, por medio del presupuesto, derogar nada o modificar otra norma. Esa es una de las preguntas de examen. El presupuesto es remitido a la legislatura con el pertinente plan de obras públicas. Toda ley u ordenanza, o sea, ley en el caso de la provincia y ordenanza en el caso de los municipios, que disponga o autorice gastos, debe indicar la fuente de su financiamiento. Tales gastos y recursos deben incluir en la primera ley de presupuesto que se apruebe bajo sanción de caducidad. Es un poco lo que veníamos hablando. El 70. El equilibrio presupuestario en el sector público provincial y municipal constituye un beneficio a favor de los habitantes de la provincia. La legislatura de la provincia sanciona por los 2/3 de la totalidad de los miembros de cada cámara una ley de disciplina fiscal. Tal ley especial deberá establecer las normas para el dictado de los presupuestos anuales o plurianuales equilibrados. Ahí está el principio de equilibrio presupuestario. Los niveles máximos autorizados de endeudamiento público y de gastos en relación a los ingresos ordinarios. Dispondrá además que las cuentas públicas y los estados financieros sean auditados. Toda modificación total o parcial de la ley requiere para su sanción de la mayoría calificada, indica en el segundo párrafo de este artículo. Bueno, son los 2/3. En cuanto a la atribución del Poder Legislativo, en el artículo 127 de la Constitución Provincial, dice sancionar la ley de presupuesto general. Sancionar.
Si el Poder Ejecutivo no remitiere los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, antes de agosto tiene que estar el proyecto de presupuesto, la legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlo tomando como base las leyes vigentes. Vencido el plazo administrativo sin que la legislatura sancione una nueva ley de gastos y recursos, se tienen por prorrogadas las que hasta ese momento se encuentren en vigor. La ley de presupuesto debe comprender la totalidad, ahí vuelve a nombrar el principio de universalidad, de los recursos y erogaciones de la Hacienda Central. ¿Qué era la Hacienda Central? En materia de estructura organizativa o de organización. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo ¿Y qué más? y Poder Judicial. ¿Y cómo se llamaba todo eso? Forman parte de la Hacienda. Administración central. Administración central, muy bien. La hacienda descentralizada son los organismos descentralizados y las haciendas paraestatales son los entes paraestatales. Y fijar el número de cargo de la planta de personal permanente y transitorio. El presupuesto, a aprobar por la legislatura refleja, y esto es importante, analíticamente los ingresos y gastos. Porque el presupuesto descompone todos los saldos, los importes, de manera analítica. Y en esa descomposición, todos esos saldos, ¿qué creen que utilizan? El clasificador. Los clasificadores presupuestarios. ¿Sí? Que no son uno, no es uno, son varios. Bueno, la ley de contabilidad salta. En el artículo 2 dice el presupuesto general será anual, ahí está el principio de temporalidad, y contendrá para cada ejercicio financiero la totalidad de las autorizaciones. La totalidad otra vez hace alusión a el principio de universalidad de las autorizaciones a gastar acorde a la administración central o organismo centralizado. Bueno, esto si quieren sacarle una fotito, pero es más o menos un poco unos resúmenes de dónde están situados. Creo que tiene una pregunta que dice dónde están situados en la normativa cada uno de los principios. ¿Puede ser? ¿Qué son las clasificaciones presupuestarias? ¿Cuál es su objetivo e importancia? ¿Cuáles son los objetivos que persigue el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público provincial? Está bien, no, todavía no llegamos ahí. Acá lo que estamos haciendo es una referencia normativa en donde están los principios enunciados, ¿sí? Los principios presupuestarios donde están enunciados, tanto en la Constitución de la provincia, o sea, en donde están enunciados, y en la Ley de Contabilidad, en donde están enunciados. Y están enunciados en el artículo 2, el 3, el 4, el 5, en la Constitución en el 127, en el 70 y en el 68. Bueno. También están en el 6, cuando habla de la promulgación, implicará la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso. El 7, toda ley que autorice las derogaciones realizar en el ejercicio no prevista en el presupuesto general determinará la incidencia en el balance financiero preventivo del ejercicio. ¿Sí? Son todas las acciones que son extra presupuestarias. Bueno, vamos acá. Hasta ahí era todo normativo. Ahora vamos a lo conceptual. ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? El propio manual de clasificaciones presupuestarias, ¿sí?, los define. Está aprobado ese manual, se hizo en 1998, si mal no recuerdo, y está aprobado por un decreto que digamos, hasta el día de hoy está vigente. Y los define... 1997. 97, bueno, muchísimas gracias. Dice, los clasificadores presupuestarios son instrumentos normativos. Por eso cuando yo les decía, los clasificadores presupuestarios son como los planes de cuenta, y era una primera idea. Era como para que ustedes se hagan una pequeña idea, una idea muy básica, más o menos, qué es lo que vamos a ver. Pero acá lo que estamos viendo es ya la definición concreta. Entonces, ¿qué son los clasificadores presupuestarios? Son instrumentos normativos. Si son instrumentos normativos, ¿son de cumplimiento obligatorio?
Primera pregunta. Sí. Sí. Obvio. ¿Sí? Es elementales. En cambio, una empresa puede llevar una contabilidad como le parece. Y sí, en parte sí. De hecho, muchos empresarios la llevan. Que no la podamos certificar y que no sea válida digamos, para las normas contables y para las normas impositivas que se basan en las normas contables es una cosa, pero después, a ver, el almacenero del barrio que lleva en una libreta cuánto gasta y cuánto vende, y lo lleva así, ¿no? En una libreta, en el mejor de los casos tiene un Excel, pero si no es una libreta, un cuaderno, de esos cuadernos tamaño A4, marca BOM, ¿sí? Donde registra todo lo que vendió, como le parece, con el devengado, con el percibido, como sea, y todo lo que gastó también, como le parece, con el devengado, el percibido. Está llevando una organización, una administración de sus finanzas, y sí, la está llevando. Pero no es de cumplimiento normativo eso. No sé, esos son anotaciones que tienen criterios quizás personales de cómo registra las cosas. En el sector público eso no existe, porque si se aplican clasificadores presupuestarios, la aplicación de los clasificadores presupuestarios es obligatoria. ¿Por qué? Porque son instrumentos normativos, ¿sí? También la palabra instrumento y normativo hace referencia a que ordenan, marcan normas los clasificadores presupuestarios. ¿Y qué es lo que ordenan? Los hechos y transacciones económicas, financieras y presupuestarias. Y patrimoniales, perdón. Entonces, estos instrumentos normativos que agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, eso es importante también. Fíjense que en la contabilidad de las empresas teníamos un solo criterio, el devengado, para ingreso, para gasto, para el devengado. Acá no, acá depende el criterio, uno de los criterios tendremos un clasificador presupuestario. Y si tenemos otro criterio, tendremos otro clasificador presupuestario, ¿sí? Cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de las operaciones gubernamentales. Acá los clasificadores presupuestarios persiguen objetivos distintos unos de otros. Y en función de esos objetivos de información y de análisis distintos que persiguen cada uno de esos clasificadores presupuestarios, es que agrupan las operaciones gubernamentales de una forma o de otra. El conjunto de clasificaciones presupuestarias representa un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pública. Bien, les dejo un segundito para que si quieren sacar una fotito, yo aprovecho para servirme un poquito de agua y retomamos. Termino de hablar. ¿Has visto? Termino de hablar. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, continuemos. Los objetivos de los clasificadores presupuestarios. Esto sáquenle una foto, yo les voy a ir explicando, ¿sí? Básicamente, es un resumen
de el documento que ustedes tenían que tener leídos para hoy, que era justamente el manual de las clasificaciones presupuestarias. ¿Qué hacen los clasificadores presupuestarios? Entre otras cosas, facilitan la determinación del volumen y composición, esto subrayen, de los gastos en función de los recursos proyectados y las necesidades de la sociedad, o sea, las necesidades públicas. Facilitan la proyección de variables macroeconómicas, permiten la valoración de recursos económicos, financieros y de análisis de sus consecuencias. Esto es importante, después esto lo vemos más adelante en un caso específico, como es el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Facilitan el análisis de efectos económicos y sociales de las actividades del sector público y su impacto. Si yo gasto en esto, ¿qué impacto tiene en la economía? ¿Qué más? A ver, que no me... Ahí está. Ya se menciona a la ejecución financiera del presupuesto. Bien, acá justo se me sale... A la formulación, dice, perdón. Sí, a la formulación financiera del presupuesto. Bien. ¿Qué se entiende por recurso? Esto es importante, porque hasta ahora hablamos de recurso y gasto y no sabemos específicamente qué es. Se considera como ingreso. Ingreso o recurso, en la cátedra lo utilizamos como sinónimo, ¿sí? Y ojo, se dice recursos e ingresos, pero no se dice gastos o egresos. Los gastos son gastos, ni tampoco se dice gastos o costos. Les digo para que se vayan adecuando a la terminología y a los conceptos que manejamos. Recursos e ingresos, sí, lo adecuado es decir recursos. En la mayoría de la literatura que habla de la contabilidad pública habla de recursos, pero bueno, la palabra ingreso, algunos autores la toman, es más, en el clasificador habla de ingreso y no de recursos, pero son sinónimos. Ahora, cuando se refiere a gastos, son gastos. No digan la palabra ni egresos, ni erogación. Bueno, erogación sí, pero no egresos o no costos, ¿sí? Que por ahí en otras materias contables se asimila el costo o el gasto o el egreso, como si fuese sinónimo. En este caso no. Bien, ¿qué se considera ingreso? Toda transacción. O sea que tiene que haber una transacción para que haya un ingreso. Y esa transacción tiene que implicar la utilización de un medio de financiamiento. O sea, se tiene que identificar una fuente de fondos. Y como gasto, toda transacción que implica una aplicación financiera. Entonces, el ingreso es una transacción que implica la utilización de los fondos o de un medio de financiamiento, y el gasto es una transacción que implica una aplicación de esos fondos. De esta conceptualización ampliada se desprende que los recursos, ahí cambia, lo utiliza en forma indistinta la palabra ingreso, recurso, tenemos que los recursos son o representan, dentro de los recursos están comprendidos los resultados positivos, las disminuciones de activos. Perdón, ¿qué pasó? Sería recursos. ¿Qué se considera recursos? Recursos se consideran los resultados positivos. Primer ítem. Segundo ítem, disminuciones de activos. Y tercer ítem, incremento de pasivos. Entonces, resultados positivos. Ya vamos a ver la operatoria normal del Estado en su, digamos, en el ejercicio de sus facultades que le son propias, puede tener resultados positivos. Ejemplo, la recaudación impositiva. Eso es un recurso, son los recursos tributarios. Ahora, ¿qué es también el recurso? Cuando vende un bien de uso, como ser, renueva la flota de vehículos o vende bienes de uso, digamos, para recambio, de lo que sea, si veríamos la contabilidad de las empresas, veríamos que está como disminuyendo sus bienes de uso, o sea, como que hay una disminución de sus activos y eso implicaría una descapitalización, ¿sí? Bueno, en el sector público no. Eso representa un recurso.
¿Se entiende? Entonces, que son los recursos de capital. Y el incremento de pasivos. El incremento de pasivos es la plata que ingresa, o sea, perdón, me corrijo. Es el ingreso de fondos, es decir, la utilización de fondos que nacen de la toma de un pasivo o de la toma de un endeudamiento. O sea, las tres fuentes de recursos son los resultados positivos, la disminución de activos y los incrementos de pasivos. Eso, si lo pueden anotar en algún lado, les Profe, recomiendo, ¿sí? ¿puede explicar de nuevo la disminución de activos, por favor? La disminución de activos es básicamente la venta de bienes de uso, de inversiones, ¿sí? Sí. De bienes, el Estado no tiene una actividad principal de producción, o sea, estoy hablando del Estado en sentido amplio, ¿sí? El Estado Sí. tiene bienes de uso que prestan servicios a la comunidad, que son los servicios públicos para la satisfacción de necesidades, pero esos servicios en su gran mayoría no los cobra, no hay una retribución monetaria, salvo lo que prestan las empresas públicas, pero el servicio, a ver, cuando ustedes van a rentas, ¿sí? Supongamos, ¿quién los atiende? Una persona, a esa persona se le paga un sueldo, ese sueldo, bueno, no implica un bien, pero ¿qué pasa si rentas agarra un buen día y dice, bueno, todas las computadoras que tenemos, la verdad, están obsoletas ya, ¿por qué no las rematamos, las vendemos, ¿sí? Y que es con ese ingreso, miren, ¿no? Con ese ingreso, costeemos, financiemos la compra de nuevo equipamiento. ¿Qué son las computadoras hasta ese momento? Y activos, bienes de uso, activos. En sentido genérico, activos, ¿sí? Entonces, el vender, el desprenderse de esos activos, le implica siempre al Estado un recurso. ¿Por qué? Porque por esa disminución de activos va a haber ¿qué? Un recurso como contrapartida. Si no hubiese un recurso, ese activo en realidad se está o donando o se da como pérdida. Y después, Bien. el incremento de pasivos. Si nosotros lo vemos en una contabilidad normal, o sea, no normal, la contabilidad empresarial, cuando ustedes van al banco y piden un crédito, ¿cómo sería el asiento contable? Sería banco a acreedores varios o a deuda financiera. Ese sería el asiento contable, ¿sí? Bueno, fíjense que ustedes ahí, ¿qué están marcando? Dos cuentas patrimoniales. Banco, que es una cuenta patrimonial de activo, y deuda financiera, que es una cuenta patrimonial de pasivo. Bueno, en la contabilidad gubernamental no, porque como en la contabilidad gubernamental, en una parte que es la contabilidad presupuestaria, registramos los recursos y los gastos, uno está registrando un recurso, incremento de pasivo, por medio de la toma de crédito. Y esto todavía no lo entienden, ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Pero lo que quisiera que les quede presente es que las tres conceptualizaciones de lo que representan los recursos son esas: resultados positivos, disminuciones de activos e incremento de pasivos. O sea, no puede haber un recurso que tenga un origen distinto a estos tres. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Y con los gastos pasa lo mismo. Los gastos son transacciones que representan resultados negativos, incremento de activos, fíjense, al contrario de los recursos que era disminución de activos, este es incremento de activos y disminución de pasivos. Profesor, ¿está exponiendo alguna filmina o...? Sí, perdón, No se ve nada. no se ve nada. A ver, vamos a ver qué pasó. Sí. Si esas cosas avísenme, chicos, por ahí esto sale. ¿Ahí están viendo la filmina? Sí. Sí, profe. Bien.
Entonces, Y ahí sí se ve. les decía, por gasto se entiende entonces también todo gasto para la contabilidad gubernamental, que es lo que estamos viendo para los clasificadores presupuestarios, tiene su origen en tres cosas. O surge de resultados negativos, o surge de incrementos de activos. Cuando yo compro un activo, estoy gastando. Y cuando yo pago una deuda, estoy gastando. ¿Sí? Ese es el concepto. Bueno, después este cuadrito, cópienlo, porque acá es un cuadro resumen. ¿Resumen de qué? De todos los tipos de clasificadores presupuestarios que están normados, están, digamos, establecidos, determinados y normados en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias de la provincia de Salta. Fíjense lo siguiente. Existen 3 clasificadores presupuestarios que se pueden usar el mismo clasificador para recursos y gastos. Por eso dice para todas las transacciones. ¿Cuáles son las transacciones que existen? Existen las transacciones de recursos, que ya sabemos cuáles son las transacciones de recursos. ¿Cuáles eran las transacciones de recursos? Venta de bienes. Resultados No. positivos, disminución de activos. Esa. Resultado positivo, disminución de activo y ¿qué más? E incremento de pasivos. Incremento pasivo. Venta de bienes, si ustedes dicen eso, es incompleto, porque en realidad es disminución de activos, ¿sí? Sí. Bien, ¿y cuáles son las transacciones de gastos? Los resultados negativos, incremento de activos y disminución de pasivos. Exactamente. Entonces, yo tanto los recursos como los gastos los puedo clasificar con, si quiero clasificarlos con un solo clasificador, es decir, no quiero utilizar otro, quiero usar uno solo para ambos tipos de transacciones, únicamente puedo utilizar el institucional, el geográfico o el por tipo de moneda. Ya después vamos a desarrollar cada uno de esos. Pero que les quede claro esto, el institucional, el geográfico por tipo de moneda. Son válidos para todas las transacciones. Ahora, si yo tengo que clasificar, o sea, tengo que hacer la primera parte del presupuesto, que es para formular los recursos, yo puedo utilizar por rubro, por su carácter económico o por su procedencia. Y los clasificadores presupuestarios exclusivos para los gastos públicos tenemos por objeto, por su carácter económico, por finalidad y función, por categoría programática, que este es el famoso presupuesto por programas, y por fuente de financiamiento. Fíjense una cosa, o reparen en este detalle. No existe un presupuesto por programa para los recursos. Pregunta de examen. Formule el presupuesto por programa para los recursos públicos. Y los chicos empiezan y hacen todo. ¿Qué había que hacer? Nada. Había que aclarar y decir, para un presupuesto por programas es aplicable solamente a los gastos. ¿Sí? Formule los gastos públicos por medio del clasificador por rubro. Y se ponen a hacer un desarrollo de todo. ¿Qué había que hacer? Nada. Porque para los gastos públicos el que se utiliza es por objeto, no por rubro. Entonces, por eso este cuadro digamos, los ubica. Y después sí puedo combinar, puedo hacer en una ley de presupuesto tener, por ejemplo, los recursos públicos formulados por rubro y los gastos públicos formulados por objeto. Es el típico. En una sola ley de presupuesto. ¿Se entiende? Este que dice acá por su carácter económico y acá también dice por su carácter económico, ustedes dirán, pero ¿por qué, profes, no están juntos? Porque no tienen las mismas categorizaciones. No son igual que el institucional, el geográfico y tipo de moneda.
el clasificador presupuestario por su carácter económico de recursos es totalmente distinto al clasificador presupuestario por su carácter económico de gastos. ¿Sí? ¿Que puedo combinarlos? Sí, de hecho se combinan. Se presentan los recursos por su carácter económico, los gastos por su carácter económico, por ejemplo, en el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Bueno, acá tienen, sáquenle una fichita, porque esto es como una suerte de machete que a ustedes les va a servir de cada uno de los clasificadores, que después los invito a que completen el estudio de este tema con el propio clasificador, ¿sí? Pero bueno, acá ya por lo menos van teniendo una idea o conceptos básicos. Avísenme cuando ya estén para que vayamos avanzando. Y si vamos al ejercicio. Sacan una fotito, me dicen, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Después volver a esta ficha y ver de qué se trata, ¿sí? Con estos conceptos, que ya lo vamos a hacer con el ejercicio puntual, pero no quiero detenerme más porque si no, no vamos a llegar a hacer el ejercicio práctico. ¿Me avisan, Listo, chicos? profe. ¿Ya puedo avanzar? Sí, profe. Vamos a usar, o sea, le voy a sacar a los que le piden por la resolución de los ejercicios. Recursos por rubro. Ujú. Recursos por su carácter económico. Esto sí es algo mío. No hay, o sea, un resumen mío propio que yo lo utilizo para dar clases, que fue también recabado un poco de apuntes, de análisis y también del clasificador, ¿sí? ¿Puede volver Pero al bueno, anterior, profe, por favor, un ratito? ahí, Ahí está. Listo, gracias. ahí, me avisan, Listo, profe. ahí, Listo. ahí, Basta. ahí, Sí, profe. bien. Y ustedes tienen esto, ¿sí? Este ya sería, no sé si lo logran ver, ahí por ahí se ve medio chiquita la letra, pero este ya sería el ejercicio. ¿Qué les dice el ejercicio? Les pide, acá tienen una lista, yo acá les listé las primeras 12 nada más, son las primeras 12 transacciones. Entonces, una misma transacción económica, de acuerdo al clasificador que estemos analizando, puede ser una cosa u otra. ¿Estamos? Entonces, a ver. Bien. Vamos a ver primero la clasificación por el clasificador institucional. Primero, ¿qué hace este clasificador? Acá tiene un concepto muy cortito. Ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público. Entonces, yo lo pongo como interrogante porque es importante cuando a usted, a ver, primero, ¿cómo van a clasificar las transacciones? Siempre se lo vamos a decir. ¿Qué quiere decir esto? Que en el enunciado de la actividad que tengan que realizar, o ya sea en un punto en el parcial o en este caso en el ejercicio, se le va a decir, clasifique o registre la siguiente operación utilizando el clasificador tal o cual. ¿Estamos? Entonces no es que ustedes van a
utilizar el que quieran a libre albedrío. No, se les va a decir cuál. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes tienen que saber, por eso mi idea de hacerle estas fichas para que les sirva, es cuando yo analizo desde la mirada de un clasificador, porque de eso se trata, analizar las transacciones desde la mirada del clasificador que me están pidiendo, ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Se entiende? Entonces, el clasificador presupuestario, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué existe este tipo de clasificador? Porque este clasificador va a ordenar las transacciones de acuerdo a la estructura organizativa. Entonces, ¿qué se va a preguntar este clasificador? De ahí viene el interrogante. ¿Qué jurisdicción? Primero, ustedes ya tienen que saber este cuadrito anterior, obvio. ¿Sí? Esto ya se lo tienen que saber. Esto ya, de acá en más, este cuadro y cada una de las fichas que vimos se la tienen que saber en lo posible de memoria o gran parte estudiada, para que se puedan empezar a situar. Entonces, el clasificador institucional sirve para gastos, sirve para recursos o sirve para ambos. Para ambos. Para ambos, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta para clasificar, para ordenar esas transacciones? ¿Qué se pregunta este clasificador? ¿Qué jurisdicción realizó el gasto o qué jurisdicción origina el ingreso? ¿Sí? Entonces, ¿qué jurisdicción tenemos que plantearnos? Entonces, cuando uno agarra y dice, fíjense, se los muestro con la solución para que ya lo tengan. Las jurisdicciones son dos. Cuando ustedes vean el clasificador, van a ver que los tipos de jurisdicciones son dos. O es una jurisdicción central, que a su vez tiene una subdivisión, o es la jurisdicción descentralizada, que son los organismos descentralizados. ¿Sí? Por eso es sencillo este clasificador. Porque, por ejemplo, uno dice, adquisición de papelería para difusión de la campaña de descacharrado en la lucha contra el dengue. Primero, vamos analizando los verbos. No los verbos, sino el contenido de la transacción. Dice adquisición de papelería. ¿Qué es adquirir? Comprar. Primera idea que se tienen que hacer ustedes. ¿Qué es adquirir? Comprar. Entonces, ¿qué era comprar? Si yo estoy comprando, ¿estoy disminuyendo mis activos o incrementando mis activos? Incrementando. Si estoy incrementando mis activos, ¿estoy teniendo un recurso o un gasto? Un gasto. Un gasto. ¿Lo ven? Entonces, si estoy teniendo un gasto, la pregunta es, ya, o sea, primero identifico si esta transacción es un recurso o un gasto. Cuando identifique que es un gasto y estoy posicionada en clasificador institucional, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Qué jurisdicción hizo ese gasto? Entonces sigo leyendo. Dice, adquisición de papelería para la difusión de la campaña de descacharrado en la lucha contra el dengue. ¿Quién lleva a cabo la campaña de descacharrado? ¿Quién se imaginan ustedes que puede llevar a cabo la campaña de descacharrado? La municipalidad. Bueno, supongamos que es el Estado municipal. Bien, ¿qué parte de la municipalidad va a llevar a cabo la campaña de descacharrado? Bromatología. ¿Quién? Bromatología, lo que tiene que ver con... No, bromatología veía alimentos. Secretaría de Medio Ambiente. Secretaría de Medio Ambiente, muy bien. Y ahora empezamos a analizar las cosas, ahora van a empezar a ver cómo todas las piezas del rompecabezas se empiezan poco a poco a unir, valga la redundancia. Fíjense, la Secretaría de Medio Ambiente, ¿dónde puede estar contenida dentro de la estructura la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Formaría parte de qué? En un municipio, ¿no? Estamos hablando de un municipio. Administración central. No, estamos hablando de un municipio. Ubíquense, chicos, ubíquense. Ejecutivo. ¿Qué? El órgano ejecutivo del municipio. Y ya veis cómo se llama el órgano ejecutivo del municipio de la provincia del municipio de la ciudad de Salta.
El intendente. No es el intendente es un puesto. Intendencia. ¿Cómo? Intendencia. Intendencia. Le dicen intendencia, pero el nombre técnico, cuando uno ve la ordenanza de presupuesto, no dice intendencia. ¿Cómo dice? DEM. DEM. Muy bien. DEM. Departamento Ejecutivo Municipal. Dentro del Departamento Ejecutivo Municipal, que le solemos decir intendencia, ¿sí? Tenemos distintas, ¿qué? Secretarías. Una de las más importantes, la de Hacienda, otra de las más importantes, la de Obras Públicas. Pero dentro de la de Hacienda, seguramente como una subsecretaría, ¿qué puede estar? La Secretaría de Medio Ambiente, ¿sí? O puede ser una dirección de medio ambiente también. Pregunta, ¿en los municipios hay ministerios? No, porque las secretarías son como los ministerios, digamos. Digamos, ¿sí? Se podría asemejar. ¿Entienden la tarea? Por eso es central. Porque está dentro del DEM. Y entonces ahí empiezan a hacer el análisis de lo más chiquito a lo más grande. ¿El DEM qué es? Departamento Ejecutivo Municipal. ¿Y qué es el Departamento Ejecutivo Municipal? Es el Poder Ejecutivo Municipal. ¿Y qué es el Poder Ejecutivo Municipal? Junto al Poder Legislativo y junto al Poder Judicial, bueno, en el caso del municipio no tiene, pero junto al Poder Legislativo, que es el Consejo Deliberante, ¿qué conforman? La Administración Central. Ah, entonces desde lo institucional es central. Todo ese razonamiento lo tienen que hacer en la cabeza. Por ejemplo, provisión de uniformes para personal del servicio penitenciario de la provincia de Salta. Lo analicemos. Siempre recuerden que hay que analizar dos cosas. Lo primero, si es un recurso o es un gasto. Lo segundo, depende de qué sea, clasificarlo por cada uno de los clasificadores que estamos viendo. Si tenemos el institucional, tengo que clasificarlo como recurso, como gasto. Si este es un gasto, por ejemplo, no lo puedo clasificar por rubro o económico, lo tengo que clasificar acá. Y si este es un recurso, por ejemplo, lo tengo que clasificar acá. ¿Ven cómo se mueve el mouse? Sí. Bien. Entonces, provisión de uniforme. ¿Qué es la provisión? ¿Qué significa provisión? Comprar. ¿Estoy qué? ¿Estoy qué? Comprando. Comprando. Si estoy comprando, y ahí tienen que hacer este análisis, ¿está incrementando o disminuyendo mi activo? Incrementando. Está incrementando. Si está incrementando mi activo, ¿tengo un gasto o un recurso? Un gasto. Un gasto. Entonces ya lo identifiqué y el 2 es un gasto. ¿Sí? Bien. Ahora, desde lo institucional, seguimos leyendo. Y vemos, dice, provisión de uniformes para el personal del servicio penitenciario. ¿Dónde está el servicio penitenciario? Primero, ¿qué es el servicio penitenciario? Ya lo vimos eso también. Concentrado Es un organismo desconcentrado dentro de ¿dónde? del Ministerio de Seguridad. Exactamente. ¿Y qué es el Ministerio de Seguridad? ¿De qué forma parte? De la Administración Central. El Ministerio de Seguridad en realidad forma parte del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo forma parte de la Administración Central. Hagan todo el recorrido. No se salteen pasos. ¿Por qué? Porque cuando uno estos son ejercicios sencillos, pero después se complejiza. Entonces, hagan todo el recorrido. Digan, esto pertenece al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo pertenece a la Administración Central. Entonces, jurisdicción central, no es descentralizada. Desde lo institucional es central. ¿Sí? Pero hagan todo. Vamos al 4, que es más interesante. Dice, cobro de publicación en el boletín oficial digital de la provincia de Salta. Bueno, ahora es digital, pero porque está Bueno, también, cuando había pandemia, ahí está el boletín digital. O sea, el boletín oficial, por ejemplo, es cuando uno quiere publicar un edicto de la constitución de una sociedad, de un remate, una licitación pública, lo que ustedes quieran. Bueno, licitación pública no pueden hacer los particulares, pero sí un remate, constitución de una sociedad, constitución de una asociación civil, convocatoria asamblea para la aprobación de balance, etcétera. Son todos edictos
que se publican en el boletín oficial. Por esa publicación, el boletín oficial te cobra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, analicemos. Cobro de publicaciones en el boletín oficial de la provincia de Salta. ¿Qué tipo de transacción es? Disminución. ¿Qué es? Un recurso. Un recurso. ¿Por qué es un recurso? Que aumenta el activo. Es No. Un ingreso Porque corriente. justamente cuando aumenta el activo, fíjense, ¿no? Ahí lo transiciona el subconsciente. Cuando aumenta el activo, es un gasto. Es un gasto. Olvídense de la contabilidad de las empresas. Acá estamos en contabilidad pública. Cuando aumenta el activo es gasto, cuando disminuye el activo es recurso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el cobro de las publicaciones del boletín oficial son recursos? Es un resultado positivo. Exactamente, es un resultado positivo. ¿Sí? Que tiene que ver con la operatoria corriente. Por eso es un ingreso corriente. Un resultado positivo. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Entonces ya sé que es un recurso. Ahora, ¿dónde está el boletín oficial? En la estructura. ¿Dónde está contenido el boletín oficial? En ¿El el gobierno? Poder Legislativo. Bueno, sí, en uno de los ministerios, el Ministerio de Gobierno, si mal recuerdo, y el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. Secretaría de Gobierno. creo que es de la Secretaría de Gobierno, si mal no recuerdo, y está dentro del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, ¿dónde está contenido? En la Administración La Central. administración En la central. Administración Central. Por eso es, desde lo institucional es central. ¿Sí? Bueno. Ustedes así van a resolver los que siguen. Ahí tienen la solución. Del 1 al 12, ¿sí? Del Profe, 13 una al... consulta con el ejercicio que acabamos de leer. Sí, Entonces sería un resultado positivo, pero no sería una disminución de activo. no. Es un resultado positivo cuyo origen son los... A ver, es un recurso cuyo origen son los resultados positivos. Claro, eso Son sí, los pero ingresos ¿qué corrientes. activo disminuiría? ¿No? Es que no necesariamente tienen que disminuir un activo. Las tres posibles fuentes de los recursos son los resultados positivos, es una fuente. La disminución de activo es otra fuente y el incremento de pasivo es otra fuente. Los recursos tienen tres fuentes. No necesariamente cuando la transacción representa un recurso, hay una disminución de activo. Este es el caso, por ejemplo. Acá no Claro, hay por una eso esa disminución era de mi activo. pregunta. Eso le decía que no en este caso no era una disminución de activo, pero sí la fuente sería el resultado positivo. Exacto. Y ustedes ¿Podemos fíjense ver un cuando ejemplo donde la fuente sea la disminución del activo? la disminución del activo, a ver si tenemos alguno. Bueno, a ver, vamos por parte. ¿Ya sacaron fotos de esta solución? Para que ustedes lo resuelvan. Sí, profe. Bueno, sáquenle a este. Que es del 13 al 24. Y ya busco el ejemplo que me pidió su compañera. ¿Quién me pidió el ejemplo? Disculpen. Rosa Arancibia. Ya lo busco. ¿Está? Sí. Ah, y ahí ya pasa al otro. Bueno. A ver, déjenme que se lo encuentre que acá tiene que estar.
Oh, mi amor, Ah, ustedes tienen más, tienen desde el 25 en adelante, ¿no? ¿Es así? Sí, profe. Hasta el 33. Sí, Bueno, profe. yo le paso la solución hasta el 24, nada más, para lo otro ya queda como tarea para la casa. Pero a ver, vamos a terminar con el ejemplo para la compañera. Básicamente tendría que ser la venta de algún bien del Estado, ¿sí? Vamos a ver. Ah, acá está. No, ese tributario. Qué curioso, dentro del ejercicio 1 no hay. A ver, acá hay una venta. Venta de pliego. La venta de pliego no entra. Es un ingreso corriente. Vamos a ver en el último ejercicio, en el E. En el E hay uno que dice venta de terrenos fiscales, profe. A ver, ingresos por venta de terrenos rurales. ¿Esa? Sí. Y también venta de terrenos fiscales, también. Esos serían ejemplos de recursos cuyo origen está dado por la disminución de activos. Ahí está. ¿Quedó satisfecha la consulta? ¿Se Sí, entendió? profe, gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Qué van a hacer ustedes? Y lo vamos a ver. Básicamente de este práctico, esta primera parte introductoria, yo me detengo en explicarles cada uno de los clasificadores y tienen las fichitas, porque después, en función de eso, tienen que digamos, aplicar criterio para clasificarlo. Como yo les decía, a lo que hablamos hoy, lo tienen que reforzar con la lectura. La lectura básica es del clasificador presupuestario, pero eso es lo básico, ¿sí? A eso complementan con lo de el libro de Estado Eficiente de José Luis Heras. Tienen que entender eso. Después, tienen que aprenderse la estructura, por eso es importante las fichas, que dice criterio. Donde dice criterio hay estructuras. Esas estructuras son las que tienen que saberse. Yo les recomiendo que por lo menos la de recursos por rubro, la de recursos por rubro, recursos por su carácter económico, los gastos por objeto y los gastos por su carácter económico se la tienen que saber de memoria, porque son las cuatro, o sea, los 4 clasificadores económicos que vamos a desarrollar durante todo el cursado de la materia. ¿Sí? Para eso le va a servir mucho. Cuando hablo de estructura, hablo de esto. Esta estructura, que son los grandes rubros, se lo tienen que saber de memoria. Qué contiene cada uno, pero no el detalle, sino el qué se contiene en cada uno y cuando una operación está en uno o está en otro. Fíjense que por su carácter económico son ingresos corrientes, recursos de capital, fuente financiera. Por objeto son estas, por su carácter económico son estas. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer como tarea para la casa?
van a volver a repasar todo lo que vimos, lo van a reforzar con la lectura del manual de clasificaciones presupuestarias. Si pueden empezar a leer la parte de el manual de cuentas, o sea, la descripción de cuentas que dice, no solamente el catálogo, sino la descripción de cuentas, le va a ayudar también esta ficha, estos interrogantes se lo tienen que saber de memoria cuando se trate de un clasificador u otro, y van a terminar de resolver el clasificador por rubro. O sea, yo les pasé hasta la 24. Ustedes van a hacer el de rubros y el económico para los recursos. Ese lo tienen que traer hecho. Y vamos a ver en clase estos tres que son un poquito más complicados. Por objeto, económico y finalidad y función. ¿Quedó claro lo que tienen que hacer, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, Tienen profe. la solución de las 24 iniciales. Le quedarían a ustedes 6 nada más por resolver, o 9. ¿Cuántos son? ¿33 o 30? 33. Han agregado. Bueno, les quedaría eso. Si quieren, después lo vemos. Pero bueno, este clasificador se lo mostramos porque sí está en el presupuesto. A veces entra esta clasificación en el parcial, por eso también me detengo a analizarla, pero es la más elemental. Si ustedes se saben ubicar, primero si es un recurso o un gasto, y después, quién lleva, o sea, dónde aplican se hacen el interrogante, ¿qué jurisdicción realiza el gasto? ¿Qué jurisdicción origina el recurso? Hay dos subclasificaciones, o es central o es descentralizada, no hay más. Entonces no habría problemas con el institucional. En donde se pone un poquito más pesado es en el de gasto. El de recursos también, por rubro o económico, fíjense que hay 3 categorías para el económico y para rubro creo que hay 7, no hay más. Son dentro de todo entendibles, son más asimilables a lo que ustedes vienen viendo. En cambio, cuando vemos los gastos, ahí se complica. ¿Sí? De todas formas, vamos a volver a ver la solución, a ver si hicieron bien el tema de recursos. Bueno, Profesor, chicos, ¿sí? en el chat una compañera pide si puede poner por favor nuevamente la filmina de recursos. Filmina recursos. Ya les dije, chicos, que traten, por favor, de hacer la consulta en forma oral, porque por ahí yo no, al pasar la filmina no les veo el chat, ¿sí? Gracias, compañera, por avisarme. ¿Dónde está? A ver. Esta es la de recursos por su carácter económico. ¿Quién hace la consulta? Disculpen. Silvia Arjona. ¿Y por qué no habla Silvia Arjona? Probablemente no tenga micrófono. Ah, bueno, está perdonada. Bueno, a ver, ¿por su carácter económico o por rubros? O les dejo las dos. Vuelve a sacar foto, no hay ningún problema. Creo que es esa que está poniendo, profe, porque ahí la chica puso que era esa. Bueno. ¿Alguna duda de la tarea que tienen que hacer o algún concepto que no haya quedado claro? Profesor, nosotros cuando usted pasó la filmina, puede ser que se me haya escapado, pero respondemos la parte de la pregunta que dice cuál es el objetivo de las clasificaciones presupuestarias y la importancia. La respondimos también ahí cuando puso el objetivo. No me fijé, pero le tomé foto. ¿Cómo? Disculpe, ¿cómo era la consulta? Cuando usted desarrolla la parte de los clasificadores presupuestarios, que son,
Después había otra pregunta que decía cuál es su objetivo, que también lo puso en la filmina, pero no sé si no tuve en cuenta o puede ser que la puso usted, la importancia de los clasificadores Sí, sí. La importancia está en el texto, pero la importancia está dada por la finalidad, ¿sí? Porque cada clasificador, como les decía, eh, es una mirada desde un criterio específico porque el análisis que se hace es distinto de un clasificador a otro. Entonces, por ejemplo, la finalidad que tiene el recurso por rubro es que permite, acá dice, el registro analítico de las transacciones de recursos. ¿Qué significa eso? Que hay un registro pormenorizado y es utilizado para la clasificación clásica, básica, mejor dicho, primaria. Es el que se llama el de la toma de entrada, perdón, el registro de primera entrada de la transacción. Un dato, que eso también, el ejercicio 2 o 3, que habla de los periodistas que están debatiendo, son unos periodistas que se juntan en un café y empiezan a debatir sobre, si mal no recuerdo, la deuda externa, después lean el enunciado, plantea un poco esto. Si uno analiza una transacción desde un clasificador, va a llegar a una conclusión. Si la analiza desde otro clasificador, va a llegar a otra conclusión, y si la analiza el tercer amigo que realiza el mismo análisis, pero teniendo en cuenta otro clasificador, llega a otra conclusión. Entonces la pregunta es, ¿por qué que eso es lo que los invita a reflexionar el ejercicio 2 de los periodistas? ¿Por qué? El ejercicio 3, perdón. Los invita a reflexionar porque dice, ¿por qué, a pesar de que se trata de la misma transacción, que creo que es el pago de los intereses de la deuda pública, por qué llegan a conclusiones distintas? Obviamente que no hay un sesgo político en esto, o sea, no hay intencionalidad, simplemente hay un análisis distinto, diferente, porque se toma un clasificador diferente. Entonces, ¿a qué viene esto? Todo clasificador tiene una importancia en cuanto a la finalidad que cumple. Entonces, si yo lo que quiero saber, no me importa saber qué impacto tiene en la economía, ni tampoco me interesa saber si los recursos se pueden proyectar o van a tener alguna sí, impacto macroeconómico, me van a modificar una variable macroeconómica o no, sino lo que yo quiero saber es un detalle pormenorizado de la plata que le ingresa al Estado. Si yo quiero saber eso, ¿sí? Por ejemplo, tengo que recurrir a el clasificador de recursos por rubro. Y no me sirve, por ejemplo, el clasificador de recursos por su carácter económico. Por ejemplo, para darle un ejemplo práctico. ¿Por qué? Porque el clasificador, por su carácter económico, me permite el análisis. Yo por medio del clasificador, yo por medio del clasificador, por su carácter económico, puedo hacer un análisis de cómo le fue al Estado, ¿sí? Y es más, eso es lo que se ve plasmado en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, donde puedo sacar los resultados presupuestarios. Pero no tengo el grado de detalle de los ingresos que puedo llegar a tener con el clasificador de recursos por rubro. No sé si fui por ahí un poco más claro con el ejemplo. ¿Se entendió? La importancia está vinculada con la finalidad que cumple. Sí, Si uno me pregunta, la pregunta sería, ¿y cuál es más importante, profe, entonces? Y todos son importantes. Porque para llegar al análisis usted fíjese, el gobernador, el intendente, el presidente, en ese cargo, toma decisiones. Y eso es otra cosa que por ahí es importante, que la tiene el sector público, no la tiene el sector privado. El sector privado en la práctica lleva una contabilidad para el cumplimiento de los fines legales, nada más. Yo le digo, porque yo ejerzo como contador,
Y la mayoría, ninguno de los clientes a los cuales le hago balance espera con ansias el balance para tomar decisiones trascendentales. Y eso que, bueno, en lugar donde trabajo, llevamos la contabilidad de mineras, llevamos la contabilidad de grandes empresas de acá de Salta, y la verdad que no esperan a que uno le haga el balance para tomar una decisión trascendental. ¿Qué sería una decisión trascendental? Y bueno, ¿abrimos una sucursal o no? ¿Tomamos un crédito nuevo o no? No toman decisiones trascendentales en función del balance. En la práctica, lo que ¿no? Cuestiones prácticas. Simplemente el cumplimiento legal. Te dicen, bueno, necesito renovar la carpeta del banco, entonces necesito que uno de los requisitos es presentar el balance. Por eso necesitaría el balance. En cambio, el Estado, como lleva una contabilidad presupuestaria y va ejecutando un presupuesto, lleva hasta una contabilidad mucho más de gestión. Y acá el sistema de información contable, lo que aprendimos allá en contabilidad 1, que la contabilidad en términos genéricos es un sistema de información contable para la toma de decisiones. ¿Se acuerdan que esa era una de las definiciones de Enrique Forrer Newton? ¿Sí? Uno cuando lo ve en el Estado realmente se aplica. Porque el Estado, como por la magnitud de las operaciones que lleva, díganme usted una organización más grande del Estado, más grande que el Estado, que conozcan en la actualidad. Ni la multinacional más grande que ustedes conozcan tiene tantas oficinas, estructuras organizativas en todo el territorio de la nación argentina como lo tiene el Estado Nacional Argentino, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, por la magnitud de los importes, de los volúmenes de transacciones que realiza el Estado, la contabilidad cobra como sistema de información una relevancia sumamente primordial y cumple su verdadero objetivo. Hablo de la contabilidad como ese sistema de información para la toma de decisiones. Realmente, el Poder Ejecutivo no espera, como espera el empresario, al finalizar la presentación de balance para tomar decisiones. Va tomando decisiones en función de los datos que va relevando, que va registrando, que va procesando y que va analizando. Si ustedes ven y entran a la Oficina Provincial de Presupuesto, van a tener la ejecución, si entran a los meses anteriores, entran al periodo 2019, van a tener la ejecución presupuestaria mes a mes. Y después pueden tener un esquema de ahorro, inversión, financiamiento mes a mes. ¿Qué significa eso? Que van a tener información, no les digo en tiempo real, pero sí una información periódica para la toma de decisiones y que realmente cumple esa función de brindar esa oportunidad. ¿Se acuerdan todos los principios que había en la RT 16 de la información contable en sentido amplio, ¿no? Que tenía que ser oportuna, que tenía que ser concisa, veraz, que tenía que permitir la toma de decisiones, que tenía que estar balanceada en ese costo-beneficio de la obtención de la información con el beneficio que presta. Bueno, Claro. todo eso en el Estado, ustedes sí lo van a ver presente. Porque prácticamente se lleva una contabilidad mensual con la ejecución del presupuesto. Es algo continuo. Uno hace cortes mensuales, pero en realidad es algo continuo. Quizás eso en una empresa, son muy pocas las empresas que llevan a cabo un presupuesto, que tienen un presupuesto. No tienen presupuesto, por lo general las empresas, y más en Salta. Pueden tener algo orientativo, pero no hay un presupuesto como lo existe en el Estado. Y eso regula muchas cosas. Por eso se van por ahí hasta sorprender cuántas regulaciones existen en el Estado que apuntada a la eficiencia. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué el Estado entonces es tan ineficiente? Y bueno, habrá que ver si lo que no están fallando somos las personas, porque los sistemas, los diseños de los sistemas, a mi modo de ver, y con todo lo que uno puede analizar, son correctos y permiten análisis desde distintos puntos de vista. Ahora, cuando la persona que tiene que poner en ejecución esos, o llevar adelante ese diseño de esos programas, y es burocrática, es corrupta, es, digamos, ineficiente, obviamente eso repercute de manera negativa en el resultado de toda la ejecución del presupuesto. Pero bueno, volviendo al tema,
¿sí? Esa importancia que tiene cada uno de los clasificadores presupuestarios tiene que ver con la finalidad que cumple. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, profesor, clarísimo. Sí. Bueno. Bueno, chicos, ¿qué tal le pareció la clase de hoy? Linda. Bueno, me alegro porque Muy clara, es un... profesor. Sí. Bueno, muchas Muy buena, gracias. profe. Es un tema nuevo que lo tienen que encarar con mucha lectura. Fíjate tu hermana que tengo ahí. Y sobre todo, la primera parte tienen que leer bastante para poder empaparse en el tema y poder ya empezar a razonar en términos de la contabilidad pública y puntualmente en esta primera etapa de la contabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen en claro esto, si se aprenden clasificadores presupuestarios, tienen el 50% de la materia aprobada. ¿Por qué? Porque después la formulación se hace en función de alguno de esos clasificadores presupuestarios. La ejecución se hace en función de alguno de los clasificadores presupuestarios. Le pedimos ejecute el presupuesto utilizando el clasificador presupuestario, como les decía, de recursos por rubro, o de gastos por objeto, o de gastos por su carácter económico, o de recursos por su carácter económico. Esos 4 generalmente se los pedimos. Cuando hagan la parte de programación financiera, cuando hagamos, mejor dicho, los prácticos de contabilidad integrada, cuando hagamos el práctico de el esquema ahorro, inversión y financiamiento, todos esos prácticos, todos esos temas tienen como base las clasificaciones presupuestarias. Entonces, si ustedes aprenden bien de entrada y en forma clara lo básico, que serían esos 4 clasificadores presupuestarios, pero en forma consciente, tienen la mitad de la materia aprobada, les puedo asegurar hoy. Se los firmo. ¿Sí? Ahora, si a este tema lo encaran sin ganas, o por ahí muy por arriba, no profundizan, no afianzan, estas fichas ustedes se las tienen que saber de memoria prácticamente y profundizar en cada uno de los temas. Los interrogantes, esto les va a ayudar mucho, saber qué interrogante aplica cada clasificador. La idea de que yo les dé estas fichas, que les digo, son Made in Profe Gali, sacadas obviamente de todo el material que están, pero organizadas de esta manera por mí, porque me parecía que era el machete, entre comillas, más efectivo que podía darles y podía decirles, bueno, como guía tienen esto, ¿sí? Entonces, es importante que a estas fichas la complementen con mucha lectura de este tema. Bueno, ¿quedó alguna duda? No, profe. No, chicos. Bueno. Bueno, chicos, si no hay duda, no olviden de poner su nombre en el chat para que quede el registro de la asistencia y nos estaremos viendo el próximo jueves. Ah, antes que me olvide, ¿tuvieron algún inconveniente o hay algunos compañeros que no pudieron entrar con el chat que publiqué con el link que publiqué en el grupo? Parece que había algunos chicos que le daba error cuando ingresaban el ID o bien ingresaban en el link. Pero yo ingresé bien con los datos que pasó en el grupo. Yo sí, la primera vez que ingresé bien, después se me cerró porque se me cayó internet, quise volver a entrar y también sí me salía error para poder entrar con el link o con el usuario, pero después me volvió a dejar. Claro, pero ya me parece que los ordenadores de cada uno de sus compus, porque si no sería algo generalizado. De todas maneras, sí, cuando pase eso, en el grupo de WhatsApp, que eso sí, lo mandan, si están teniendo algún problema, y yo por ahí me puedo comunicar, o sea, me desconecto de la clase o los dejo haciendo alguna actividad, me conecto con el
con el asistente Soporte. informático, con el soporte técnico, porque tenemos asignado de la parte del departamento de informática un chico que nos asiste en caso de estos problemas. Pero si eso, por favor, háganlo, o lo hace algún compañero, la consulta vía oral, o lo mandan en el grupo de WhatsApp, no en el grupo del chat, porque como les digo, yo no lo veo. Me resulta mucho más práctico que me hagan las consultas en forma verbal o por el grupo de WhatsApp, que lo tengo en el celular por aparte, digamos. ¿Sí? Profe, una consulta. Yo me quiero cambiar a su comisión. ¿Esto dónde lo hago? Veo. ¿De qué? Sí, no hay ningún problema. ¿De qué comisión viene? De la contadora García, es la de miércoles y viernes. ¿Y le avisó a la profe Creo que García? sí. No, le aviso, Bueno, entonces. sí, avísele a la profe García y empiecen a... Es como yo les dije en un principio. A mí me da gusto tener tantos alumnos, porque eso habla de que, bueno, a uno lo eligen, ¿sí? Algunos elegirán porque no Sí. tienen otro remedio y otros porque quieren. Entonces, no estaremos haciendo bien o mal las cosas, pero que los alumnos te escojan es gratificante. Entonces yo no tengo ningún problema en que asistan. Ahora, como les decía, yo computo la asistencia que me figura en el chat. Entonces, si ustedes figuran en el chat, el muchacho de informática me pasa por cada clase la asistencia de los alumnos. Entonces ahí esa es la asistencia que yo computo. Lo que sí les pediría es que de las comisiones de origen que ustedes eligieron, avisen que están viniendo a esta comisión, porque parece que no hay un registro puntual, sino que lo estaba manejando cada comisión. Eso no ocurrió el año pasado. Cada comisión teníamos un listado. En esta oportunidad me parece que no. Entonces, mi listado se formará de los alumnos que tenga como asistentes. Ah, bien. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, si no hay más consultas, vamos a descansar y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas Hasta luego. noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau.